He estudiado Ingeniería y Gestión Empresarial. Es una carrera bastante novedosa en el sentido de que mezcla un poquito ingeniería y empresa. Después de esa parte de la carrera, empecé trabajando en Veneno Concept. De ahí aprendí la parte de creación de contenido, pero siempre me ha gustado mucho emprender. Ahora mismo estoy emprendiendo. Yo decidí hacer el TFG relacionado con Hola Creators, que es la empresa que estoy montando. Hice el TFG usando también como referencia las empresas que nos venían a hablar en Hola. Realmente sí que recomiendo a la mayoría de empresas que tengan redes, por lo que decíamos de que ahora mismo lo buscamos ahí, sobre todo la generación Z. Se dice que Google va a dejar de buscar a gente, que ya buscamos en ChatGPT. Es verdad que es muy importante que haya una personalidad, que se vea la persona que hay detrás y que se cuente un poco una historia. Ahora mismo, para lo que mejor sirven las redes es para tener reconocimiento de marca. Posicionarte. Y posicionarte. Las ventas suelen ir después del reconocimiento de marca. Pero es verdad que nos dimos cuenta que el modelo tradicional de agencia que te crea el contenido necesitan más creadores para crear contenido para más empresas. Pero tienen el problema de que no encuentran creadores tampoco ellas. De hecho, nos vienen muchas agencias que crean el contenido para gente, que vienen ahora a buscar el creador. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos con nuestros amigos, con Julián, con Claudia Silvestre. Entonces, hoy tenemos un nuevo episodio de A la Hoguera y vamos a tratar un tema que es novedoso, un tema que es interesante y con un perfil de invitado que de momento no hemos tenido en el canal. Y ya teníamos ganas, ¿verdad? Sí, teníamos muchas ganas. Yo tenía muchas. Porque nos va a aportar muchísima frescura, nos va a aportar un punto de vista que yo creo que tanto por el contenido como por su formación nos va a venir muy bien a nosotros y también a la audiencia. Y todo eso ha sido en gran parte gracias a Edem, que nos ha cedido esta sala y nos ha puesto... Y a estas personitas. Y a estas personitas. Qué bueno. Nos los ha cedido también. Y nos gustaría conocer un poco el perfil de nuestra invitada. Yo ya he dicho el nombre, pero el resto de la presentación se lo vamos a dejar a ella para que nos ilustre un poco. Bueno, muchísimas gracias por invitarme al podcast. Mi nombre es Claudia Silvestre y mi relación con EDEM, así por introducir la parte académica de primeras, es que he estudiado Ingeniería y Gestión Empresarial aquí. Entonces, es una carrera bastante novedosa en el sentido de que mezcla un poquito ingeniería y empresa. Y decidí estudiarla porque yo estudié la parte de ciencias en bachiller, pero siempre he tenido como ese puntito emprendedor. Entonces me llamaba mucho la atención el grado y me daba mucha curiosidad. Entonces, después de esa parte de la carrera, empecé trabajando en Veneno Concept, que lo estábamos hablando antes. Ahí fui creadora de contenido y fue una experiencia increíble para mí porque, además de aprendizaje personal, yo estaba entre segundo y tercero de carrera y estaba creando todo el contenido que hizo boom y fue súper viral, contando el proceso de reforma de la nave, y lo compaginaba con las clases. Entonces ahí también fue como un reto de cómo llevarlo todo. Recuerdo que en el... Perdona que me estaba viniendo el flash así también te dejo respirar. Que en el podcast que te hizo mi querido amigo Pablo Cervas, se preguntaban que cuándo dormías, ¿no? Es verdad. Y Ali también me lo preguntaba. Sí, lo estabas comentando, ¿no? Que cómo combinabas todo y tal, que fue una época dura. Sí, bueno, al final me gustaba mucho lo que hacía, entonces como para relacionarlo con lo que estoy haciendo ahora y un poco quién soy, de ahí aprendí la parte de creación de contenido, pero siempre me ha gustado mucho emprender, he seguido a muchos emprendedores. Entonces ahí detecté pues, una necesidad y ahora mismo estoy emprendiendo. Lo empecé en enero oficialmente junto con mi compañera Irene y estamos aquí, hemos estado en EDEM y ahora vamos a pasar a Lanzadera. O sea, que es lo que se dice un perfil técnicamente desde el ámbito de la investigación de cool inquieto. Podría decirse sí. Cool inquieto. Sí. Y lo interesante de estar aquí también era porque se vinculaba con tu TFG, ¿no? Exacto. Claro, que era parte de nuestro interés en el podcast. Ensalzar un poco esa tarea de investigación que tenían estudiantes y que inmediatamente algunos aplican, como es el caso. Es que Claudia ha hecho un buen trabajo desde nuestro punto de vista porque ha unido un método de investigación, ha obtenido unos resultados sobre un tema que es de actualidad y además genera un valor añadido para las empresas porque este canal va de investigación y de mundo empresarial y por eso pues, te hemos invitado. Háblanos un poquito de tu trabajo de final de grado, por favor. Pues yo decidí hacer el TFG relacionado con Hola Creators, que es la empresa que estoy montando.
Y lo que me di cuenta es que las empresas, bueno, lo que hacemos realmente en Hola es ayudar a empresas a contratar un perfil de creador de contenido, alguien que pueda ser como su cara visible y que cuente historias sobre su marca dentro de la cuenta de la empresa. Porque nos dimos cuenta que este tipo de perfil es bastante complicado de encontrar y le cuesta mucho a las empresas. Entonces nos encargamos de ayudarles en eso. Y es difícil de encontrar dentro de la empresa, entre los empleados de la empresa. No, fuera. O fuera también. Fuera. También. Como que cuando tú vas a hacer el proceso de selección, los perfiles que te llegan son de todo tipo, pero es que ahí entran en juego muchas variables que no es lo típico de un perfil de trabajo normal. No puedes como medir que se vaya a expresar bien en cámara con lo que ponga en el currículum, ese tipo de cosas. Entonces como que de normal la empresa como que contrata perfiles y luego se frustra porque no es lo que esperaba o no han medido bien como las habilidades. Entonces ayudamos como que a evitar esto haciendo pues el proceso más específico para cada empresa. Entonces trabajando con esto yo me di cuenta que muchas empresas que venían no es que quisieran un creador, que también, sino que no tenían clara como la estrategia o más bien el motivo por el cual crear contenido o estar en redes. Entonces, ese fue como lo que quería medir e investigar como tema del trabajo de fin de grado. Entonces me propuse ver si había diferencias respecto a tipos de empresa y tipos de estrategia. Esto es. Y no solo si tenían diferentes estrategias, sino si lo que hacían tenía sentido. Que era un poco, estás haciendo este tipo de contenido, pero ¿tiene sentido esto? O lo estás haciendo porque no... Porque a lo mejor intuías que las empresas que ya lo estaban haciendo lo hacían un poco por intuición. Sí, por intuición. ¿No? Más que bajo un planteamiento estratégico. Sí, como antiguamente a lo mejor una empresa podía a lo mejor pagar un patrocinio de un equipo de fútbol sala de su pueblo, pagaba, pero tampoco sabía muy bien por qué pagaba. Sí. Era sin estrategia y sin... En investigación se llama alfarrasando, más o menos. Yo creo que lo hago por aquí, entonces percibisteis que a lo mejor faltaba una estrategia más técnico y más estratégico. Y como que yo había estudiado también estrategia en la carrera y era como todo un método muy definido, como... ¿no? Que tenían las etapas y tú sabías que estabas siguiendo, pero yo me daba cuenta que en redes sociales no había casi como estrategia que hablara de redes sociales. De hecho, también busqué como trabajos de investigación y en Google Scholar y todo trabajos que se hubiera hecho de ese estilo y no había mucho. Y la mayoría era muy reciente. Entonces, como que sí que me di cuenta que ahí podía haber un buen área para investigar. Claro. Y entonces encauzaste tu trabajo de final de grado con ese... ¿Y a qué conclusiones has llegado? Pues, bueno, primero, yo hice el TFG usando también como referencia las empresas que nos venían a hablar en Hola. Entonces, como que lo aproveché para darle una parte práctica. Yo lo que quería también es que sirviera para luego poder implementar de alguna forma esta nueva área en Hola. Que si las empresas vienen y buscan un creador, también puedan venir antes por la parte de qué estrategia sigo. Y si la mejor es que contraten un creador, pues que lo hagan en Hola. Y si no, pues que lo sepan, porque si no, a veces vienen y no lo tenían claro. Entonces, a nivel de conclusiones, sí que me di cuenta que yo analicé diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, pues dividir entre B2B, B2C y empresas de retail. Para ver si habían diferencias. Entonces, ahí sí que me di cuenta, por ejemplo, que B2C, que venden al consumidor final, y retail, que es lo parecido dentro del mismo grupo, pero que tenían como tiendas físicas y más de producto, sí que tenían como un objetivo claro de reconocimiento de marca y como que querían construir más comunidad, según me comentaban, mientras que las de B2B estaban como aún más, como con menos nivel de madurez digital, que es lo que también como medía. Como que no, a lo mejor en sus empresas no se habían planteado muy bien las redes sociales o estaban Qué como curioso. empezando. Tal vez porque eran más de carácter industrial, no lo sé, te pregunto. Realmente, bueno, no, eran más como softwares, como productos digitales. Yo creo que al final es como que el perfil, por lo que hablamos también, porque les entrevisté, era como que tenían un perfil más técnico probablemente los fundadores o el equipo. Entonces como que en otras empresas se meten más en redes sociales antes. Pero en ese caso como que no tenían conocimiento a lo mejor para meterse y luego tampoco veían como que su cliente iba a estar ahí, que es lo que suele pasar con empresas como B2B que piensan que como son empresas su cliente no va a estar en redes, cuando realmente nos hemos dado cuenta que no es verdad. O sea, que todos consumimos redes en nuestro tiempo libre. Entonces, si te quieres dirigir al director de compras o algo así que de otra empresa, puede que te vea también. Obviamente no es lo mismo, pero... Claro, sería...
Me acuerdo del concepto de marketing industrial, que está muy poco, por lo menos yo lo he visto muy poco trabajado, ¿no? Y que se vincula un poquito a lo que está diciendo Claudia, se puede aplicar el marketing en B2B o se puede aplicar el marketing o la estrategia de comunicación con empresas técnicas o tecnológicas que trabajen entre ellas. Es un tema de comunicación, es un tema de visibilidad, es un tema de imagen corporativa. Exacto, sí. Simplemente es más industrial, pero... Y luego también como un descubrimiento que tuve al analizar los resultados fue que, por ejemplo, a nivel de grado de madurez, significa grado de madurez pues que estés más activo en redes, que tengas más seguidores, como cuanto más has construido, más maduro en redes estás. Entonces, las empresas que más cumplían con esto eran las de retail, como que eran las primeras probablemente que se lanzaran en redes. Y la explicación que encontré era que era un mercado más saturado en el que es como que tienes que estar porque la gente te busca ahí. Que es otro tema que ahora ya buscamos más en redes sociales, al menos generación Z, buscamos todo en redes sociales. Nos lo comentaba hasta un profesor que le vino, que es como consejero en empresas y todo, y le vino como la directora de marketing de, oye, tenemos que tener redes, y él como, ¿qué es esto? Pero es que nosotros ¿Buscas más en redes sociales frente a buscadores tradicionales como Google? Otro tema es ahora, que si queréis lo comentamos luego, Qué bueno. Se dice que Google va a dejar de buscar a la gente, que ya buscamos en ChatGPT. Sí, sí. O sea, es otro tema. O sea, lo tradicional de SEO ahora es como, como SEO, pero con IA. Con IA. Wow. Entonces, eso sí, va a cambiar las reglas del juego. Sí. Y lo que decía de madurez digital es que las empresas que más hacían como publicidad en redes eran este tipo de empresas. Las que más maduras estaban en redes hacían más publicidad, que tiene sentido a nivel de que eran las más grandes, más presupuesto, entonces probablemente tenían un equipo ya dedicado, y como por inercia, ¿no? También es como si tienes ya un equipo, pues le dedicas dinero a publicidad. Pero sin embargo, las más pequeñitas, que eran las de B2B, que probablemente hagan un producto que es menos vendible con crecimiento orgánico, porque al final, si tú haces contenido que no engancha a la mayoría de la población, tienes que como atinar más, y para eso hacer publicidad o paid media es lo que mejor funciona, porque puedes decidir como a qué nicho, en qué ciudad lo vas a hacer. Correcto. Esas eran las que menos hacían. Entonces, eso era una incongruencia que encontré. Claro. Que en teoría deberían de hacer ellas más que las que hacen contenido que gusta. Las que hacen contenido que gusta deberían de promocionar que fuera orgánico, que al final es como que llegue a gente, porque es bueno. Hay una parte que yo no la había pensado hasta ahora, pero claro, me lo acaba de descubrir ella. Y es que el tema de la comunicación en redes sociales, como nuevo yacimiento de empleo, requiere unas competencias que posiblemente todo el mundo no tenga. Entonces, claro, tienes que tener una buena oratoria, con una buena dicción, una buena comunicación, tienes que tener un planteamiento de ideas claro. Hay un montón de habilidades. Hay un montón de habilidades que no es tan fácil como ponerse delante de un móvil o de una cámara y empezar a soltar lo que se te pase por la cabeza. Por muy buena intención que tengas, porque detrás tienes un producto, porque tú eres un retail y quieres venderlo, ¿no? Sí. Entonces, claro, desde el punto de vista del nuevo yacimiento de empleo, pues a lo mejor tenemos que pensar cuáles son las competencias idóneas para que ese profesional haga su trabajo pues de una forma exitosa, ¿no? De hecho, o sea, por ese lado es lo que comentaba de que a las empresas les cuesta encontrar esos perfiles. Al final es como que no te puedes basar solo en lo que ha estudiado la persona. También está surgiendo gente que cambia. Tenemos ejemplos de a lo mejor una chica que estudió magisterio, pero luego se ha dado cuenta que se le da muy bien comunicar y empieza a crear contenido y le va bien. Entonces es como que a lo mejor a ella le contrataba a una empresa antes que a alguien que ha estudiado algo que es de imagen como teóricamente, pero que si delante de la cámara no lo comunicas, a la empresa al final no... Y se me ocurre una pregunta. Vamos a definir generar contenido. Vale, sí, ¿vale? Eso es un tema que a nosotros también vale. Generar contenido se entiende por generar contenido aquello que consiste en ponerse delante del móvil o de la cámara y empezar a lanzar un mensaje. Sí. O también incluye controlar todos los dispositivos que hay detrás y todo el proceso de producción, de edición, de manejos de softwares. Vale. Sí. Hay como varios perfiles Vale. realmente en creación de contenido, bueno, en redes sociales.
Porque, por un lado, creación de contenido, es verdad que está bien definirlo porque incluye también, por ejemplo, hacer post de LinkedIn, que solo son escritos, también es creación de contenido. Entonces, en nuestro caso, hablamos de creación de contenido en vídeo para Instagram y TikTok principalmente. También podría ser YouTube, pero ahora mismo estamos con formato en vídeo. El resultado es oral, pero quiero pensar que detrás sí que hay un guión escrito o una relación de ideas que a lo mejor se quieren comunicar, ¿no? Justo. Entonces hay como varios perfiles. El que creció al principio de las redes era el de Community Manager, que es como el que muchas empresas buscan. Al final, como que este era el que se encarga de subir los vídeos, contestar a los comentarios, un poco como hablar con esa gente que te sigue en redes. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que Community Manager no es lo mismo que crees buen contenido. Porque una habilidad es contestar comentarios y a lo mejor llevar un poco estructura de cuándo se sube una cosa, pero eso no significa que se te dé bien subirla. Claro. Entonces, es otro tema que a veces tenemos que explicarle a las empresas. Matices, ¿eh? Sí. ¿Y la parte de edición también se considera dentro de este oficio? Luego está edición, que normalmente en los perfiles que buscamos de creadoras ya tienen cierto nivel. No hace falta como ser una edición como de producción de cuando hay una boda y van a grabarla. Ese tipo de edición no hace falta. Ahora mismo editamos con el móvil, con una herramienta que se llama CapCut, que probablemente la conozcáis. Con eso y con que sepas ese tipo de edición es suficiente para redes. Pero luego también está la parte del guión que decías, que se suele llamar copywriter, que es como quien se encarga de hacer buenas historias. De los textos. Sí. Los textos. Entonces, normalmente, para que funcione bien una cuenta y un vídeo, tiene que tener como al menos que lo comuniques bien y que haya buen guión y buena edición. Claudia, que nosotros llevamos nuestro guión, ¿eh? Sí, pero estaba ahí incluido. El copywriter creo que hace un poco no sé si de lo estamos siguiendo. No, está muy bien, está muy bien. Oye, me venían... Quiero reforzar antes de pasar a otra pregunta, que lo que más me interesa de lo que estás contando, tanto de la línea del TFG como luego el arranque de Hola, es que yo conforme lo escucho, y corrígeme si me equivoco, no es tanto que estemos hablando de comunicación, de redes, de ser un influencer o de ¿vale? Como lo queríamos llamar, un community manager, sino que estamos hablando de estrategia. Sí. ¿Verdad? O sea, lo que más me ha calado es que estamos hablando de estrategia, que muchas veces se pasa por alto cuando es el pilar base de que luego lo otro tenga funcionalidad, eficiencia y funcione. No, ¿no? Es verdad. ¿Y el título de tu TFG? Sí, las estrategias que llevaban las empresas. Por eso lo quería remarcar, antes de seguir. Vale. Me ha resultado como valioso, ¿no? Que no estamos hablando de community, no estamos hablando... Sí, todo eso está ahí. Justo. Pero lo importante para mí es que estamos hablando de estrategia. Vale. De estrategia de comunicación, que es lo que luego va a hacer que funcione mejor un negocio o un tal, ¿verdad? Me ha gustado este planteamiento, que estamos más desde la parte estratégica. Aunque la herramienta sea pues la digital y como sea, ¿no? Muy guay. Yo tenía una por aquí que esto ya es más personal, porque de hecho tengo algunos amigos que tienen pequeños negocios, ¿vale? La famosa pyme valenciana, que hay muchas. Después de todo lo que tú, aparte de la carrera, aparte del TFG y aparte de tu propia experiencia como emprendedora, si yo tuviera que aconsejar a un amigo mío que tiene, por ejemplo, una asesoría fiscal contable o, yo qué sé, una cafetería. Vale. Te pongo dos ranguitos por no ampliar demasiado, ¿vale? Una asesoría fiscal contable, algo más tradicional o más tal. ¿Algún consejo has aprendido, o sea, con todo lo que has ido aprendiendo, le darías algún consejo a estas pymes al respecto de lo que estamos hablando? A nivel de cómo plantear su estrategia. De redes, sí, cómo empezar tal cual. En redes. Entiendo que tendrías que estudiar cada uno. Claro. Sí, entiendo que se partiría por un estudio un poquito de su público objetivo, Sí. ¿Pero tú aconsejarías ir por ahí? Claro, al final, bueno, es lo que estábamos comentando. Yo realmente sí que recomiendo a la mayoría de empresas que tengan redes, por lo que decíamos de que ahora mismo lo buscamos ahí, sobre todo la generación Z. Y luego, a nivel de consejos, es verdad que es muy importante que haya una personalidad, que se vea la persona que hay detrás y que se cuente un poco una historia. O sea, eso es como lo más importante. Totalmente. O sea, que no se base todo en cómo poner cosas impersonales o intentar vender, porque yo creo que antes el enfoque era como voy a vender mi producto.
¿no? O sea, te sigo tú tenías totalmente. como una cuenta y querías como vender una camiseta, entonces ponías foto de la camiseta. Sí. Pero ahora, hacia donde están yendo las redes, es como, tú tienes una camiseta, cuenta cómo se ha hecho la camiseta. ¿Qué historia hay detrás? ¿Verdad? O por qué es especial la camiseta, pero como realmente, o quién está detrás de por qué la has querido crear. Y eso es lo que a la gente le interesa ver, porque al final las redes sociales es como un canal de comunicación donde la gente lo consume como la tele. Totalmente. Pues, Eso muestra la esencia del gerente o de la persona Sí, que sí, hay Va detrás. un poquito más allá. Para mí la figura que lo explotó hace muy poco y tal es el famoso José Elías, Sí. ¿verdad? Que él estaba detrás y de repente sale delante de las Sí, cámaras es- con los chicos de Tengo un Plan y luego cómo ha explotado toda esa Exacto. persona vinculada a sus negocios, ¿no? Y para mí es como el referente que tengo yo, no sé, Sí. seguramente igual hay más, ¿verdad? Pero Sí, es como que tú pones la persona, bueno, también lo de marca personal, sí, correcto. que ahora es más importante, pero sobre todo, aunque no sea como muy famoso el dueño del local, sí que yo pues como que le sigues por esa persona, ¿no? No por lo que vende. Riesgos, porque yo estoy pensando ahora a nivel estratégico, ¿eh? O sea, yo le podría decir a un amigo que tiene, oye, habla con Claudia que tiene una empresa, te va a ir muy bien esto. Riesgos. Si está la empresa vinculada mucho a la persona, claro, la Sí. persona tiene vida privada, tiene sus historias que a veces podrían ir en contra de lo que sería la estrategia empresarial, podría a lo mejor en algún momento verse afectada la figura Claro. personal a la figura empresa. O sea, A te ver, pregunto, no sí, sé. sí, es un riesgo. Normalmente, en este caso, yo como lo entendería, no es que la persona hable demasiado de su vida privada, sino como que se muestre como la parte de la empresa, de cómo ha ido la empresa. Y normalmente... No me he explicado bien, ¿no? quizás. Vale. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no hablaría de la parte personal, sino lo que quería decir es que como hoy día es como que al final se sabe todo, Sí, ¿no? sí. Estamos hablando de pymes, estamos hablando de una ciudad pequeña, Claro, yo pongo, por ejemplo, el caso de pues, lo que te decía, una cafetería, por ejemplo, ¿vale? Y el dueño, por ejemplo, estratégicamente se le plantea un trabajo de, bueno, vamos a comunicar tu especialidad en hacer cafés o vamos a explicar cómo llegaste aquí, cómo tal, construir esto. Pero este tío tiene una vida propia y este tío a lo mejor, yo qué sé, no quiero pensar mal, ¿no? Pero Vale, a lo mejor pero tiene un te entiendo accidente por de dónde vas. coche donde Sí, a lo sí, mejor es culpable por haber hecho una conducción Sí. temeraria. Mi Esto pregunta es, claro, afectaría. esto es a lo que me refiero. Sí, Hay un riesgo ahí, 100%. ¿verdad? Al estar tan vinculado la Sí. imagen, a eso me refería. Eso afectaría porque al final la gente como que sigue a personas, entonces siempre se intenta como que no dependa del todo de la persona y que sea más la cuenta, pero es inevitable que si tu personalidad es muy fuerte, igual que las marcas de influencers, si la influencer sale una noticia negativa, Claro. pues afecta a la marca. Claro. Sí, Sí, o sea, es un ¿verdad? riesgo. Sí. Estaba pensando ahora, por ejemplo, en David Muñoz, ¿vale? Que es muy Sí. conocido y claro, todas sus empresas son muy Son conocidas. grandes. Ya, pero Sí. ¿qué pasaría si David Muñoz tiene algún... Claro, afectaría, Claro, tú obviamente, dejarías ¿no? de ir la imagen. probablemente al restaurante. A lo mejor hay gente que luego lo ha conocido no por él, entonces esa gente no le afectaría, pero a quien le sigue por ser él, sí. Sí. Tendríamos que, en este caso, es al implementar este tipo de estrategias, ir también con una especie de plan de protección Sí. o de hasta dónde A lo mejor limitar un poco Sí, pues, ¿no? ¿Verdad? sí. Hasta dónde se expone la persona en redes. Correcto. Sí. Genial. Muy bien. ¿Y a partir de qué momento es productivo toda la inversión que se hace en la generación de contenidos? ¿Eso lo habéis podido averiguar o tienes información? ¿Cuánto tiempo debe estar generando contenidos esta asesoría fiscal, por ejemplo, Sí. para notar algún incremento en sus ventas? Vale. ¿O parto de una premisa errónea? Esto es complicado. Es complicado, ¿no? Sí, porque normalmente, bueno, las empresas a veces es normal que cuando dicen redes piensen que es otro canal como de ventas. Muy bien. Pero es verdad que no siempre es así. Porque ahora mismo para lo que mejor sirven las redes es para tener reconocimiento de marca. Muy bien. Y posicionarte. Y posicionarte. Más como que si alguien no pensaba en ti, piensa en ti. Ujú. Pero eso no significa que Vayas a vender más. vayas a vender directamente. Ujú. O sea, como que las ventas suelen ir después del reconocimiento de marca. Y suele ser más relacionado con la estrategia que decidas, ¿no? A las empresas, si quieren reconocimiento de marca, pues a lo mejor sí que les interesa contar su personalidad y hacer vídeos que sean más como contenido que la gente quiera ver. Si tu objetivo es directamente ventas,
Porque si tienes, por ejemplo, una tienda de típico dropshipping o tú quieres vender un producto y tu objetivo es llegar a mucha gente rápido, que es tu público objetivo, entonces las usas las redes más como pones un anuncio y ese es lo único uso que haces. Probablemente pongas el anuncio, la gente le llegue, sea una foto en la que puedes comprar y ya está. Y ahí se acaba. Pero ahí no vas a construir lo que la gente busca de comunidad, ni cuando alguien te busque va a ver lo que haces. Entonces, Claudia, esperar un retorno económico directo por la generación de contenidos puede ser una estrategia errónea. Sí, puede ser una estrategia errónea y como que te lleve a frustrarte. Muy bien. Porque es un algoritmo... Seguro que a muchas empresas les ha pasado. Sí. Es decir, me voy a meter en esto por mi cuenta, voy a dedicar tiempo y luego se dan cuenta de que no es así. Sí, sobre todo porque medir el reconocimiento de marca es más complicado. Al final es como, ¿cómo sabes a cuánta gente le has llegado con tu contenido? Que a lo mejor no te está dando like, pero que se lo está diciendo a su amigo de, oh, me ha salido esto. Y poco a poco como que tu marca está siendo más grande. La gente te tiene más en mente. Y luego probablemente de tenerte en mente te compre, pero tú a lo mejor tardas 6 meses en ver eso. Claro. Entonces, ¿Y qué periodicidad recomendáis para generar contenido? ¿Hay alguna regla o depende del mercado? Normalmente es verdad que se recomienda que seas constante porque es algo que no solo las redes valoran, sino que la gente, si está mucho tiempo sin ver algo tuyo y lo espera, puede que o se olvide o diga, no, ya dejo de seguir. Pero tampoco hay como una frecuencia que tengas que seguir. Normalmente pueden ser como 2-3 vídeos por semana o incluso un vídeo al día. No hay regla maestra. No, depende del tipo de contenido, porque hay, por ejemplo, Guille Collado, que es muy famoso a nivel de redes sociales y él da consejos y todo. Él puede estar 2 semanas, un mes sin subir vídeo. Pero se los curra mucho, los edita súper bien y cuando sube uno funciona muy bien y la gente lo está esperando. Entonces, él también como que, yo creo que a lo mejor tienes como que enseñar a tu audiencia cada cuánto tú subes. Tipo, yo aporto valor cada X tiempo y verás mis vídeos cada este tiempo. Correcto. Pero normalmente... Supongo que si es un contenido que aporta mucho valor, pregunto, estoy pensando en voz alta, si es un contenido que aporta mucho valor, porque a lo mejor tú estás enseñando al público a utilizar alguna herramienta, ¿vale? Si realmente estás ayudando al público que lo ve, a ese público le va a dar igual que haga 3 meses que no has publicado que haga 3 días, porque resulta que ese vídeo, después de 1 año sin publicar, estoy exagerando, después de 1 año sin publicar, contiene una información que es relevante para el público objetivo. Exacto. Entonces, en función de cuál sea tu producto, cuál sea la estrategia que tú tienes en la utilización del contenido, ¿no? Va por ahí. Al final es, pues cada cuánto subas tiene que ver con el tipo de contenido que tú hagas y para quién lo haces. ¿Para quién lo haces? Claro. Para quién le aporta valor ese contenido que lo va a buscar. Pero es verdad que sí, se suele recomendar que sea que seas constante con Muy lo bien. que te marques. Y bueno, hay gente que se propone hacer un vídeo al día. Suele funcionar, suele ser una estrategia que funciona hacer un vídeo al día porque la gente te tiene muy presente. Estás todo el rato ahí. Sobre todo para Te estás riendo de lo nuestro, ¿no? Pensaba que nosotros... sobre todo para empezar. Vale, Teníamos un desastre. Para lanzamientos y tal. Pero a lo mejor hay gente que desde la ignorancia o desde la valentía, digo, Pero es empresarios... una locura hacer un vídeo al día. Sí, damos Sí, fe. sí, alguien se lo plantea. Empiezan a hacer uno al día o incluso uno a la semana, con lo rápido que pasan las semanas, a la que llevan 18 semanas se dan cuenta de que, oye, el ritmo pues tampoco es tan fácil de aguantar, requiere un esfuerzo. Además, no tienen un reporte directo vía beneficios. Claro, es que entonces, eso claro, suele de pasar. repente se pueden desmoralizar. Entonces ahí es cuando entra hola, ¿no? ¿Y esto es caro o no es caro? El crear contenido, Sí, lo que vosotros vendéis. al final lo que nosotros vendemos es... ¿Cómo se vende? ¿En paquetes? ¿Por contenido generado? ¿Cómo no, se actualmente es comercializa? más por proceso de Vamos a la parte selección. comercial. ¿Tú eres Vale. la parte comercial? Sí. ¿Eres comercial? Sí. Muy bien. ¿Y esto cómo lo vendes? Yo hablo con las empresas. Tú hablas con las empresas. Sí. Haces puerta fría. Llamas a la puerta, No, tenemos vas a Yadro, toc, toc. Tengo que decir que gracias a las redes nos llegan a nosotros. ¿Qué me dices? Sí, o sea, es... Va, cuéntanoslo. lo que Oye, se- estáis aplicando Sí. vuestro mismo producto. Sí, Claro, sí. qué bien. Lo que se conoce como inbound, que es como que te llega a ti la Ujú. gente y tú no tienes que, como que ir al cold calling típico. Qué bueno. Hasta ahora nos están llegando a nosotros. qué Tenemos, publicamos vídeos en Instagram y en TikTok y luego yo estoy bastante presente como marca personal en LinkedIn. Ujú. Entonces, a través de esos 3 canales
directamente las marcas o me hablan directamente o nos escriben por Instagram o se registran en nuestra web, que tenemos un formulario como landing page, y entonces ahí llegan a una base de datos y les mandamos ya correos de pues rellena este formulario para saber más de tu empresa, y ya yo ahí es cuando les hablo, cuando veo que ya han mostrado interés, es cuando les hablo. Correcto. También estamos empezando y como que el tiempo es limitado, entonces ya si vienen con las empresas como con el objetivo, es más probable que acaben como buscando el creador o siguiendo el perfil de empresa que encaja con Hola, que también es otra cosa, no todas deberían de contratar a un creador, que es lo que... Claro. ¿Y el producto cómo lo vendéis? Pues... me refiero, sí. ¿El producto en sí qué consiste? Si yo acudo a ti, ¿me vas a vender la generación de un contenido que se traduce en un short para una plataforma? No. ¿O es un pack de 10 shorts? Vale, te cuento. Realmente lo que vendemos ahora no es el contenido final, o sea, el resultado, sino el acceso al talento, a la persona que te lo crea. Entonces, la empresa pues nos viene, por ejemplo, vosotros, y decís que tenemos este proyecto y queremos comunicar lo que hacemos, pero queremos que haya alguien que sea esa imagen o que cuente nuestras historias. Entonces, analizamos el caso y ponemos como unos filtros tiene que ser de Valencia porque tendrá que venir a grabar en los podcasts. Queremos que tenga estas habilidades o que normalmente no hace falta que haya estudiado algo concreto, pero sí, para el puesto hace falta, pues también lo buscamos. Y entonces nosotros hacemos el proceso de selección. Entonces buscamos de toda la gente que nos sigue en la comunidad, gente que cumpla este perfil, y luego les hacemos una prueba ya enfocada en el vídeo, todo enfocado en que sea buen contenido en vídeo. Entonces, las que pasen la prueba, mandamos ya el listado final, que suele ser como entre 4 y 10 candidatos. Y entonces, el resultado del producto sería esa base de datos, ese listado de los perfiles personas, con sus datos de contacto y su prueba, para poder vosotros pues seleccionar al perfil, al mejor candidato. Vale. Ahora mismo, porque también estamos en fase de vosotras no generáis el contenido. No. Vale. Porque era poco escalable. Y si yo te digo, pero es que en mi empresa yo ya tengo una persona que es muy dicharachera, además es muy hecha para adelante. Sí. Y estoy seguro que sin duda alguna da bien delante de la cámara. Vale. ¿Tú qué me dirías? Pues úsala, ¿no? O sea, claro, en este caso diría como... O me dirías, tráemela y le hago las pruebas y te digo en qué tiene que mejorar, qué aspectos vemos más débiles. Sí, esa sería como un área que al principio ofrecíamos, que es como una mentoría, ¿no? Algo más como personalizado, que no descartamos. Al final lo que queremos es que sea algo como más, no escalable desde el principio, porque en Lanzadera te lo dicen, tú tienes que primero conseguir como que sea un buen producto y luego escalarlo, no se puede escalar de la nada. Pero es verdad que nos dimos cuenta que el modelo tradicional de agencia que te crea el contenido necesitan más creadores para crear contenido para más empresas. Pero tienen el problema de que no encuentran creadores tampoco ellas. De hecho, nos vienen muchas agencias que crean el contenido para gente que vienen ahora a buscar el creador. Claro. Entonces, ahí es donde lo que no existía en ese sentido, como lo que cuesta es como el talento de esa persona que crea el contenido. En vuestro caso, si ya tenéis a alguien, os preguntaría como que por qué no lo está creando ya, pero se podría abrir un proceso y que esa persona participara como alguien externo, o se podría ver como opciones. Pero normalmente nuestro perfil de empresa ideal es la que ya tiene equipo de marketing o tiene alguien que ha estado en redes. O ya muestra una preocupación, una afinidad hacia... Sí. O el propio CEO, fundador del estilo, ha probado a hacer las redes, le ha llevado un tiempo y se ha dado cuenta que no le daba tiempo porque ser el CEO y crecer la empresa y llevar tú las redes es como que lo puedes hacer al principio, pero luego es muy incompatible. Sí. Entonces, suele ser eso, el CEO, o luego que haya alguien ya de marketing, pero nadie especializado en crear contenido. Y luego que han buscado ya el perfil y no lo han encontrado. Este es el caso ideal, porque entonces la empresa ya valora el acceder al talento y el ahorrarse ese proceso de hacer pruebas, ver si es bueno en cámara, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde estamos con Hola. Y ahora lo hacemos pues con un MVP más manual, digamos, pero el objetivo es que luego pueda ser más en una plataforma y también pues la empresa pueda autogestionar el proceso. Claro. Muy bien. Oye, por volver a tu TFG, vale, que nos hemos ido un poquillo. Volvemos.
Comentabas algo de una técnica, de la técnica del mago de Oz, ¿verdad? Ah, sí. Que habíais hecho cuando hiciste la investigación, un poquito. ¿Puedes contarnos un poquito de la técnica? Que me pareció como cuando la estuve investigando para documentarme ahora y dije, vale, esto lo sabía yo pero con otro nombre y tal. Y luego me acordé de una empresa que ha sido noticia hace poquito con esta técnica. Vale. O sea, hablamos un Claro, poquito cómo lo hiciste. Al final, la técnica del mago de Oz es, como decir simple, que la empresa ve un resultado y como que tú le cuentas que está hecho de una forma, ¿no? La empresa se cree que está hecho de una forma súper automática, que hay algo detrás y realmente eres tú moviéndolo por detrás. Como, o sea, Claro. Se ve el resultado, pero estás tú haciendo los pasos. En nuestro caso, lo aplicamos a nivel del filtrado, ¿no? de los creadores. Pues idealmente habría un algoritmo y todo se haría automático. Automatizado, claro. La automatización, pero esa automatización, que es lo que decía, como que no puedes hacerla desde el principio sin haber como validado el proceso. Entonces, la técnica del mago de Oz es que lo hagas tú y le des el resultado al cliente y se piense que estaba ahí el algoritmo Ha haciendo sido la sus máquina, ¿no? cosas. Claro. Sí. Y os funcionó para por lo menos testear, ¿no? Sí, Testear sí. el tal. La verdad es que sí. O sea, nos ha sido muy útil para no invertir horas en automatizar algo que a lo mejor no funciona. Es que al leerlo dije, wow. Y me acordé de una noticia, me tomé nota, que la empresa, no sé si te sonará, se llamaba Builder.ia. Builder, sí. Mi inglés es así. No sé por si lo había No, entendido lo mal. has dicho perfectamente. Yo lo he dicho en español profundo. Tradicional. No me suena. Pues el notición fue que había 700 programadores indios tecleando lo que supuestamente estaba automatizado. Qué desastre. Y pero fue notición porque habían unas inversiones brutales de millones ahí detrás. Y era Qué fuerte. el típica empresa que está reventándolo todo y claro, y se dieron cuenta que parecía habían que todo iba bien y 700, eran todos ahí. que eso ya creo que se les fue un poco de las Sí, manos. es como un Una mago cosa- de Oz, empiezas, pero no cambias en ningún momento a lo real y vas Exacto, contratando a más gente. esto es lo que debería ser una técnica para testear y dejarlo ahí y pasarte realmente a la automatización. Sí. Ahí se quedó como les pillaron antes. Qué fuerte. Sí. Parecía muy, muy loco, ¿no? Pero bueno, es Sí, que la verdad estamos que también sí. ahí, ¿no? Pero es una técnica que me pareció muy interesante para, por lo menos en este inicio de empresa, Sí. poderlo testear. Sí, ayuda a empezar. Y luego hablabas de otra cosa que aquí me la anoté, pero ¿qué es eso de Lovable? Lovable. Casi. ¿Y a quién le podría Vale. interesar esto? Que creo que también puede ser Pues chulo. Lovable es una herramienta bastante reciente, la verdad. Yo me enteré que existía este año Ajá. y es como si fuera ChatGPT, pero para crear webs. Pero webs mucho más allá de lo que podría ser en WordPress o típica web, solo la parte visual Ujú. de lo que se llama el front. Correcto. ¿No? Lovable es como que te construye todo. Tú puedes tener webs que tengan login, que tengan bases de datos y todo está creado por IA y es como que realmente da mucho poder a cualquiera que tiene una idea de web porque tú le describes lo que quieres y en minutos tienes construida la plataforma. Luego, si quieres hacer cambios, tienes que ir escribiéndole como en el chat y le vas diciendo, quiero cambiar esto, quiero cambiar lo otro. Luego lo puedes conectar con la base de datos y que funcione como si te hubiera construido un programador que a lo mejor te cuesta 5.000, 6.000 euros, pero Wow. a base de prompts. Y esta fue la que utilizasteis vosotras también de inicio, ¿no? Sí, ¿Sería? sí la usé para simular lo que sería como el análisis de estrategia de las empresas, que puedan poner ahí pues tipo de empresa, B2B, B2C, y luego Claro, objetivo. Entonces que le recomiende cuál es la mejor. Ujú. Muy bien. Ya te digo yo que el TFG que ha hecho Claudia bien se merecía un podcast de la hoguera. Yo cuando lo leí dije... Incluso 2 y 3 también, ¿eh? Los que Porque queráis. se han exprimido bien el cerebro y han hecho un planteamiento de negocio que creo que sí que se muestra bastante bien en el TFG y que puedes estar muy orgullosa, Muchísimas gracias. sin lugar a duda. Pues bueno, yo no tengo más preguntas, pero... Tenías ahí un Sí. pequeñito juego, ¿no? Había Yo algo, tengo había juego. algo ahí. A ver, Sí, a ver, yo soy un poco pensador, entonces a veces digo, los problemas que estamos viviendo actualmente nos preocupa igual a las generaciones boomers o casi boomers como nosotros que a la generación Z, Vale. ¿vale? Entonces, ¿tú quieres que juguemos al juego de las preguntas? Pregunta rápida. Simplemente Sí, si rápido, Como, ¿no? pregunta, como respuesta rápida. rápida. ronda rápida. ¿Vale? Son temas de actualidad
porque Vale. nos gusta tocar temas de actualidad en este canal. Tu TFG era de actualidad, ¿vale? Pero me gustaría que respondieras algunas preguntas. Vale, genial. ¿Vale? Siempre puedes decir paso palabra y no ¿Sí? respondes. Pero a ver, que solamente No, son hombre, 5 hay que preguntas. mojarse. No, pero puede. O sea, Vale. comodín está. Venga. Y luego tenemos las respuestas que nos da la IA Ah, vale. para un Este es más perfil guay. como el tuyo de la generación Z. Vale, me parece muy chulo. ¿Vale? Entonces, cuando tú respondas, yo diré, mira, pues has respondido lo que diría el ¿Y la 50. IA dice que esto es generación Z o no? Sí, Vale. sí, son respuestas de generación Z, pero los temas los hemos elegido nosotros. Los temas no son IA, Vale. son nuestros, ¿vale? Entonces, Ok. por ejemplo, la primera pregunta. ¿Qué trabajo aceptarías antes? 3 opciones. ¿El que te ofrece más flexibilidad horaria? ¿El que te permite viajar? ¿O el que te ofrece hasta un 50% más de salario que los 2 anteriores? Yo creo que flexibilidad horaria. Flexibilidad horaria. Muy bien. ¿Y eso? Porque es verdad que viajar, yo creo que tampoco es algo que ahora mismo que te permita viajar y escuchar muchas cosas que mola al principio, pero luego estar todo el rato viajando tampoco. Vale. Y me mola viajar. Pues Pero- Sí. estás alineada con el 55% de la Vale. generación Z. Muy bien. ¿Vale? Bueno, no quiere decir, a ver, si Estaba entre respondes la A y algo... la C, pero Sí, entre la A y la C, un 50% más de salario. Es A ver, es tentador. que la pasta llama, ¿eh? es tentador, pero es verdad que ahora mismo yo creo que... Y tal cual está la vivienda hoy en día, Sí, hay que empezar a pensar en... justo. Bueno, vale, pero eso es otro tema. O te lanzo otra pregunta. Vale. ¿Cuál crees que es la mayor preocupación de tu generación entre las siguientes que yo te voy a decir? La incertidumbre económica, como el acceso a la vivienda, la inflación, el empleo, encontrar un empleo estable. Opción B, el impacto de la IA y esto, cómo va a cambiar en los trabajos. El C, la salud mental, estrés, ansiedad, etcétera. Y la D, la crisis climática y la sostenibilidad. Yo creo que la A. La incertidumbre económica. Sí, Vale. sí, porque... O sea, es verdad que se dice que la parte sostenible, somos una generación más sostenible, pero yo creo que a la hora de la realidad, o sea, si a nivel económico la gente no tiene estabilidad, no puede preocuparse por ir más allá. Total. Vale. Totalmente. Bueno, alineada con el 40%. Vale, ahí he bajado un poquito. Sí, bueno, pero no pasa nada. No, no. A ver, en EDEM... Es que si no, sería ella ChatGPT, lo que mola que no Sí, sea, claro, que sí, sea no, un obviamente, humano, que obviamente. sea- Y además en EDEM nos animan a nadar contra corriente. Sí, es verdad. EDEM, Escuela de Empresarios, aquí en Valencia, no lo hemos Sí. dicho al principio. Suena a ¿vale? Valencia. Centro universitario, acreditado por la Universidad de Valencia y la Universidad Y la- Politécnica de exacto. Valencia. ¿Vale? Entonces, si nadas contra corriente y das la respuesta del 10%, no pasa absolutamente Venga. nada. A lo mejor ahí está el éxito. A lo mejor sí. Venga, te lanzo la Vamos a la siguiente. siguiente. Eres alcaldesa de un municipio de una costa andaluza, Vale. con un presupuesto limitado, ¿vale? Y debes elegir entre construir una incubadora de empresas o un centro de acogida de inmigrantes. Uf, ¿Qué harías? Qué complicado. esa es muy complicada. Yo cuando me la he dicho digo, amigo, Es complicada porque es ChatGPT, como que- ¿eh? ChatGPT se habrá pirado y todo. Sí, yo creo que depende. Yo creo que depende mucho como el objetivo y la gente que haya en ese... Claudia, te tienes que mojar. O pasas palabra. O paso palabra. Pero una mujer como tú, emprendedora, valiente... Es muy complicado. Es que yo creo que es muy complicada porque... Y además cuando son dos opciones, es como, como una técnica chunga la que creo Sí. que gastaba en un conquistador de estos, ahora no recuerdo cuál era, que se apoderó de medio mundo haciendo una estrategia de estas, ¿no? Vale. Pero bueno. A ver, o sea, Iremos como por la viendo. parte de empresa diría la aceleradora, pero o sea, la incubadora, pero es verdad que, o sea, si en la zona es como que hay mucha necesidad de refugio, pues también tiene sentido, Vale. ¿no? Pero, o sea, por mi parte personal, pues yo te diría la parte de Eres empresa. alcaldesa, puesto claro. público. A los políticos se les critica muchísimo y se les exige demasiado. Pongámonos en el papel de los políticos ahora. ¿Qué haces? Yo no sabría lo que haría. A lo mejor yo diría, pues mira, crearía la incubadora para generar más empleo, más empresas y a partir de ahí recibiría... También pues sí, inmigración. hacer la incubadora relacionada con que las empresas Por ayuden. ejemplo, economía social Sí, relacionada con el vídeo anterior que tenemos en la hoguera, por ejemplo. por ejemplo. Bien traído, ahí lo has traído muy bien. Sí, no, y ella también, ¿eh? Ahí estaba muy rápida. Bueno, en tu tiempo libre, ¿qué contenido consumes más? ¿Vale? ¿Tú qué entiendes de contenido? Podcast, vídeos sobre emprendimiento o finanzas. B, pues series, películas, plataformas Netflix, HBO. C, redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube. O D, libros, revistas, prensa. Pues lo que más sé, redes sociales. Sí. Y también podcast, pero lo que más redes sociales. Vale. Por cierto, que en la pregunta 3, según la IA, el 70-75% de la población dedicaría ese presupuesto limitado a crear una incubadora de empresas. Ah, vale. Sí.
Es verdad. Mira, ¿ves? Vale, y en esto de las redes sociales has dicho la C, ¿no? Redes Sí, sociales. redes sociales. Vale, pues entre el 65 y el 70% de la generación Z Yo creo que haría, casi que hace más eso, ahora. o haría eso en su tiempo libre. Sí. Venga, y ahora la última, ¿vale? Vale. Dice, eres la CEO de una empresa de moda rápida, ¿vale? Tipo Sí, Shein, fast fashion. Sí. por ejemplo. Tú sabes que contaminas, ¿vale? Ujú. Pero das trabajo a miles de empresas. A miles de personas, perdón. Sí. Entonces, ¿qué es lo que cambiarías? ¿Subirías los precios para ser más sostenible, aunque pierdas clientes? ¿Harías una estrategia de greenwashing? Es decir, ¿crearías una colección tipo eco para lavar Sí. tu imagen sin reducir la producción? ¿O no, simplemente no harías nada? ¿Piensas que el problema es del consumidor y que no es tuyo? El consumidor compra donde él considera. A ver, lo ideal sería, yo creo, subir un poco el precio. O sea, lo ideal, ¿no? Lo que creo que hacen es la C, pero a nivel de este tipo de empresas. Las más grandes están haciendo greenwashing también. Pero, Sí, tú querías. Tú eres la CEO. claro, o sea, es que depende porque Subirías precios. sí es como el objetivo de eliminar Ajá. lo que es la parte negativa de la empresa. Ujú. O sea, si es como seguir con beneficios, ¿no? O sea, también depende, o sea, el caso. Pero si es beneficios, pues te mantienes igual. Muy bien, pues alineada con el 55-60% de la generación Z. Mm. Muy bien. Bueno, Pues nada, Oye, has pasado el test. he muy pasado. bien. sí, has pasado el He pasado el test. examen. Has pasado el examen. El examen ya lo pasaste cuando defendiste Sí, el qué trabajo bien. final de grado, ¿vale? Ya te he dicho que fue ejemplar y muy meritorio. Muchas y bueno, gracias. nada. Había un tema, antes de cerrar, lo poquito que hemos hablado antes, Sí. que hemos abierto como, te he preguntado, como, ¿habría algún tema que quisieras hablar? Ah, sí. Tal? Sí. Si quieres aprovechar para ir encarando el cierre Vale, desde ahí. sí, Ok. o sea, creo que lo hemos tocado un poco antes cuando hemos Ujú. hablado del tipo de perfil que Ok. hace falta en redes, pero era a nivel de que ahora que están surgiendo muchos trabajos que a lo mejor no están relacionados con lo que se ha estudiado en la carrera o tienen habilidades que Ujú, tradicionalmente pues no se han valorado y que ahora hacen falta y son capaces la gente de adquirirlas sin, o sea, independientemente de lo que hayas estudiado, como es la creación de contenido, cuando hemos dicho lo de Ujú. la profesora que luego quería crear Mm. contenido, o vosotros mismos, que estás en un sector, pero luego te pones a crear contenido, ¿no? Mm. Y creo que también es algo que está surgiendo mucho con la IA, o al menos yo lo veo en compañeros míos, que pues la IA se menciona en clase, ¿no? Pero el meterte a trabajar en temas de automatizaciones o todo esto que está surgiendo ahora, yo veo mucha gente que está entrando en ese tipo de puestos y son puestos que las empresas o los roles tradicionales no estaban Ujú. como considerando. Ujú. O sea, que como una especie de consejo de empleabilidad podría ser ese, ¿no? Mirar hacia ahí, Hmm. encararse hacia ahí. Y las habilidades más allá de la carrera, bueno, lo típico que Sí, nos habilidades dicen. transversales. Exacto, los soft skills. O sea, como yo creo que ahora mismo la gente tiene acceso a tanto conocimiento que ya no es tanto el que has estudiado, sino como qué has hecho o qué cosas más has hecho. Ujú. Ujú. Estupendo. Qué bien, ostras. No que has estudiado, sino además de haber estudiado, que ya, Ya, será por la- supuesto la- la- que todo el mundo ya ha estudiado. Es que yo creo que es En el diferente. siglo XXI en España justo. ya. O sea, es que yo creo que hay bastante diferencia Sí, con ¿qué el cosas momento. más has hecho? Mm. La verdad es que aquí en EDEM os dan bastante oportunidad de hacer cosas. aquí sí. De hacer cosas. Sí, tenemos la suerte de que hay muchos, entre lo de Dem Emprende, que es como que puedes emprender, club de bolsa. O sea, si quieres algo, Bien. si te gusta un tema, pues meterte. Club de debate también. Club de debate hay ahora. Es también. verdad. Pues, Caray, exacto. qué afortunados. Qué bien. Bueno, pues yo por mi parte nada más. Yo estoy encantadísimo, seguiría aquí un rato más, pero bueno, se nos hace la hora, cierran, nos han reservado la sala hasta cierto tiempo. Sí, está perfecto. Perfecto. Pues, Pues, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por todo lo que has aportado. Creo que hay mucha información de valor y yo me quedo con muchas ganas de preguntarte más cosas. Lo que pasa que somos dos y yo digo, si nos Seguimos ponemos los dos hablando ahora. vamos a estar aquí. Ya nos ha pasado en la cafetería, Ya, ¿no? es que verdad. empezaba esto. Pero bueno, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros por la invitación. Y ojalá nos veamos prontito Claro. en las redes o donde sea. Suerte Bien. con Ola. Obvio. Y Muchísimas nos gracias. vemos pronto. Nos vemos. Gracias, Claudia. Adiós. Un placer.